Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Mauro Techera. Vamos a empezar a hacer un estudio un poco más avanzado del padre del pretribulacionalismo o el rapto secreto o el rapto antes de las 70 semanas de Daniel. Bien, quiero hablar de John Nelson Darby y Cyrus Scofield, pero voy a abundar más en Darby. Pues Cyrus Scofield, voy a dejar una descripción en el link abajo, porque Cyrus Scofield eh, tuvo problemas hasta con la justicia, incluso antes de ser cristiano. Hay récords en el Departamento de Justicia y tenía una reputación muy dudosa. No voy a abundar mucho sobre él, pero voy a abundar un poco más sobre John Nelson Darby. Y para establecer los puntos, voy a hablar de hermanos o gente contemporánea que vivía con Darby, o sea, que vivían en el mismo tiempo que Darby vivió, y que era lo que decían, gente muy respetada. La mayoría eran de teología reformados la teología que viene después de Lutero, y gente muy respetada de la iglesia. Entre ellos va a ser Charles Spurgeon, o George Mueller y Benjamin Newton. Eh, También D.L. Moody tenía una visión muy pobre de lo que era John Nelson Darby teológicamente. Eh, pero voy a tocar primeramente Charles Spurgeon, George Mueller y Benjamin Newton, que eran gente que más lo criticaron a John Nelson Darby teológicamente por sus errores, no solamente con el error del pretribucionalismo, sino que otras cosas. Y voy a empezar con Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, hizo una publicación de periódico para ese tiempo que existía en Inglaterra, y tomó una página completa para hacer un análisis de John Nelson Darby y su teología. Y lo que a Charles Spurgeon le preocupaba con John Nelson Darby era que él estaba propagando falsas enseñanzas muy rápido y se había convertido muy popular. Eh, Entre ellas, Darby decía que la muerte de Cristo no era expiatoria en la cruz. Y voy a dejar el link para que puedan abundar un poco más por ustedes mismos y que puedan investigar un poco más por ustedes mismos y que puedan ver, recordando que nosotros siempre tenemos que tener el espíritu de bereanos, de los hermanos que no esperaban que Pablo les diera toda la escritura su teología, sino que ellos iban e investigaban que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Pero básicamente Charles Spurgeon, él fue un crítico muy grande de John Nelson Darby. ¿Por qué? Por esa enseñanza muy dudosa y poco bíblica que él hacía. Darby era muy especulativo con las escrituras, y sabemos que podemos especular con las escrituras en cierto punto, pero cuando hacemos doctrinas de especulaciones, ahí es muy fácil que nosotros nos vayamos al error. Otro hermano que fue muy crítico de Darby fue George Mueller. George Mueller, muy famoso por sus enseñanzas en la iglesia reformada, en la doctrina reformada. Y hacer una aclaración, yo no soy de teología reformada, pero yo creo que estas personas, como Charles Spurgeon y George Mueller, fueron gente que fueron usadas grandemente por Dios. Como George Mueller, él tenía orfanatos de niños, ayudó a muchas personas, era una persona dedicada a la oración. Y les invito que en YouTube hay un documental de George Mueller, hablando de su vida y de su legado, lo que dejó, y que nosotros deberíamos aprender de él, de su vida, de su intimidad con Dios. Y les invito a que vayan en YouTube y pongan George Mueller, y le va a salir un documental muy bueno, está en español. Eh, Otro que era contemporáneo era Benjamin Newton, y este fue el que más tuvo fricción con John Nelson Darby,
porque estaban, para ese tiempo en Inglaterra había como una denominación que se llamaba los Plymouth Brethren, que eran los hermanos de Plymouth. Este, y en eso estaba John Nelson Darby y Benjamin Newton trabajaban de par a par. Newton había empezado como alumno de Darby, pero Newton empezó a notar que las enseñanzas de Darby empezaron a deslizarse, empezaron a ser muy especulativas. Y una aclaración, yo no estoy de acuerdo con la posición de Newton de la tribulación y todas esas cosas, pero eh, sí Newton estaba bien en lo que él decía acerca de Darby. ¿Por qué? Porque decía que Darby era muy especulativo y era cierto, y por eso fue que hizo muchos errores, entre ellos el marcionismo. Pero Benjamin Newton, ellos trabajaban de par a par. Entonces, para hacer la historia larga, corta, y le voy a dejar el link para que ustedes puedan ir y leer un poco más y investigar, es que Benjamin Newton fue excomulgado después de unos debates. Los ancianos de los Plymouth Brethren hacen que Newton se vaya y Newton se va a otra ciudad en la cual se encontraba George Mueller y se une con George Mueller. George Mueller tenía una visión alta, una visión buena de Benjamin Newton y decía que era un hermano de Dios. Y George Mueller criticaba mucho a Darby, como ya lo mencioné. Pero entre esas fricciones empezaron y se hizo una división en ese concilio, uno para un lado, otro para el otro. De Benjamin Newton y George Mueller salen los exclusive brethren, en el que es el término en inglés, que son los hermanos inclusivos, inclusive brethren, y están los exclusive brethren, que eso era el líder de John Nelson Darby, fue el que fundó esa parte. Entonces había un problema muy grande con esa parte que fundó John Nelson Darby. Se convirtió más o menos en un culto. Hay otro documental en YouTube que ustedes pueden ir a ver que habla de ese culto, de cómo Darby influenció a las personas, cómo Darby hizo que muchas familias se separaran y esa gente empezó a vivir en comunes y apartados del mundo. No influenciar en el mundo, o sea, predicar, sino que ellos creían que era la iglesia verdadera, y si tú no estabas en ese culto, tú no eras la iglesia verdadera. Y eso fue para el siglo XIX, cuando en el siglo XIX empezaron a salir los testigos de Jehová, los mormones, entre otros. Pero fue un culto que empezó en el siglo XIX. Darby bautizaba bebés. Sabemos que hay algo bien dañino en la iglesia, que en las enseñanzas de la iglesia, que es decirle a alguien que no es cristiano que es cristiano porque fue bautizado desde bebé. Eso es un error muy grande. Eh, Él decía tanto que la epístola de Santiago como la de Mateo no eran para la iglesia, sino que no la aplicaban a la iglesia, sino que eran parte del Viejo Testamento, y a la iglesia no la aplicaban esas cartas y esas enseñanzas. Y eso es relacionado con el marcionismo. Si pueden ir a buscar un poco más y investigar acerca del marcionismo. Y otra cosa, que Darby era sensacionista. Sensacionista es alguien que no cree en los dones del Espíritu, como el hablar en lenguas. Dice que eso fue para el tiempo de Cristo y ahí se acabó. Hay gente que enseña eso hoy en día. No es verdad. Pero básicamente, para que podamos ver, eh, en resumen, Darby empezó ese culto y hasta el día de hoy sigue ese culto alrededor del mundo. Ese culto sigue separando familias, excomulgando gente, y sabemos que eso no es parte de la palabra. La palabra nos llama a ser sal y luz en el mundo. Pero para que puedan ver de dónde sale
de qué clase de persona sale esta doctrina del rapto secreto, del pretribulacionalismo. Sale de esta persona y qué credibilidad tiene, qué visión tenían los hermanos en ese tiempo. Los hermanos, gente que era muy respetada en la iglesia, y no tan solo gente que era muy respetada en la iglesia, sino gente de Dios, gente que realmente servía a Dios y que tenían frutos y que lo demostraron a través de su trabajo. Pero nosotros necesitamos ver esto, y aparte de que no tiene base bíblica el rapto secreto, hubo el pretribucionalismo, que es el término teológico, pretribucionalismo o rapto secreto o rapto antes de las 70 semanas de Daniel. Pero básicamente esto es lo que tenemos que estar, ir, estudiar, ir un poco más allá en la historia. Tenemos la palabra de Dios, pero es necesario ir a ver de dónde salen estas ideas o por qué se dieron estas ideas. Pero hasta aquí los dejo. Voy a dejar los links que estuve hablando para que puedan hacer un poco más de investigación. Mi nombre es Mauro, como dije, y espero que les haya gustado. Gracias.